Ya se han cumplido 4 años de la muerte del operador de cámara italiano Mario Viandou. Y como recordábamos, la familia nunca aceptó la hipótesis del suicidio, que cerró cualquier posibilidad de investigar el cómo y el por qué Mario se habría quitado la vida en tan extrañas circunstancias. La familia no aceptó esa explicación y quiso saber más. Reclamó una segunda autopsia. En este tiempo ha recabado hasta 4 informes periciales que apuntan al homicidio como la única causa posible de la muerte del cámara, casado entonces con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Demasiados son los enigmas que envuelven tanto esta muerte como la actitud de algunos funcionarios españoles a posteriori, de ahí que hasta en 2 ocasiones los fiscales italianos Ieri Ferrara y Claudio Camilleri viajasen a España hasta en 2 ocasiones para recabar más testificales. Y fue su presión la que consiguió que ciertas fotografías del hallazgo del cuerpo de Mario, que no obraban en el expediente italiano, fueron por fin adjuntadas al pliego del caso. Forenses italianos calificaron la investigación realizada en España como torpe y negligente, incapaces, además, de entender por qué el médico español no examinó el estómago de Viandou, si bien escribió que estaba vacío, no revisó los órganos del cuello ni realizó exámenes histológicos de los diferentes órganos, especialmente en los pulmones. Ni siquiera se abrió el cráneo, algo esencial en las muertes por asfixia. Luis Duque nos explica cómo entró en contacto con un caso que conmocionó a la sociedad española. Me llamó la atención una campaña impulsada por una persona en change.org titulada Justicia para Mario Viandou y me interesé por el tema. Cuando me puse en contacto con la familia Viandou, pacté 2 condiciones: la primera, no les cobraría por el informe, al fin y al cabo los informes periciales de parte, aun siendo profesionales y objetivos, hay quien pueda entenderlos desvirtuados. La otra, que no quería salir en los medios de comunicación. Sin embargo, visto cómo han evolucionado las cosas, si este trabajo sirve para esclarecer esta muerte, bienvenido sea. He estado 15 años en los Mossos d'Esquadra, en Policía Científica y Judicial y hoy sigo como policía en activo en Malgrat de Mar. La policía debería tener mucho que decir, pero quien lleva la actuación en este tipo de casos es el médico forense. Creo que ha habido un error garrafal por su parte y si los compañeros hubiesen sido miembros de la policía científica, criminalistas, estoy convencido de que esto no se les pasa por alto. El forense parte de una idea preliminar de sucedido, por la puesta en escena del cuerpo y la policía no lo desmonta. A nivel judicial, el juez delega en el médico forense y si él dice que fue suicidio, esto se mantiene. Se cierra el bucle. Nunca ha habido caso, judicialmente se queda en una etiología suicida que no genera ningún tipo de investigación ni diligencia. Es inexcusable la deficiencia operativa de los agentes de policía que se personaron en el domicilio de Mario Viandou, que siguieron a rajatabla la explicación del suicidio apuntada por el médico forense. Espero sinceramente que este informe pueda servir para reabrir las investigaciones. Voy a ser muy claro. La actuación del forense, en España es constitutiva de delito por el artículo 390.4 del Código Penal. En el informe figura que se abrió la caja craneal. Es mentira. Y como el cráneo, los pulmones, el cuello, las capas subyacentes, el contenido del estómago, todo ello es importantísimo en casos de muerte por asfixia mecánica. Pues el médico forense hizo un pro forma falseando la realidad. Indiscutiblemente se trata de una falsedad en documento público y ese es un delito perseguible de oficio. Si la autoridad judicial recibe desde Italia documentación que acredita que el médico forense que expide el certificado de defunción y el informe de esa actuación es falso, todo lo demás cae como un castillo de naipes. El caso se podría reabrir con la denuncia de un abogado en el mismo juzgado por falsificación de documento. Algo que puede ser perfectamente independiente del tema original. Santina Viandou acusa al entorno de Raquel Sánchez Silva de haber mentido ante la justicia. Se cumplen 4 años del fallecimiento en circunstancias extrañas del cámara de televisión. Siempre defendió la teoría de que su hijo Mario Viandou fue asesinado y hoy, 4 años después de su muerte, un nuevo informe avala a Santina Viandou. Santina ha asegurado que ellos siempre tuvieron razón. Es la enésima confirmación de que mi hijo fue asesinado y esta vez lo ha dicho un criminólogo español. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó en julio del pasado año el recurso de apelación presentado por Giuseppe Viandou para la apertura de las investigaciones por la muerte de su hijo. En cambio, en Palermo el proceso continúa abierto. El abogado de Santina, Enrique Fernández, ha explicado que no solo existe este informe sino que hay muchos más.
En Italia se han aportado numerosas pruebas. Estamos pidiendo que la justicia reabra el caso en España para poder traer todo lo que hay en Palermo. Aquí estamos absolutamente indefensos porque nos han permitido personarnos pero no nos quieren notificar las resoluciones. Ni siquiera se nos ha comunicado aún que se ha archivado el asunto. Parece que una de las personas que está entorpeciendo el trabajo de los tribunales, según relata el letrado, es Raquel Sánchez Silva, la que fuera mujer del cámara de televisión en el momento de su fallecimiento. No está facilitando nada. Se ha opuesto a todo desde el principio cuando lo lógico sería que estuviera interesada en saber la verdad, afirma Enrique. Para Santina la negación de la periodista a continuar con el caso tiene una explicación. La madre de Mario Viandou acusa a Raquel y a su entorno de mentir. Según dice, las personas que mintieron a los jueces italianos son las que tienen algo que esconder. Raquel, la camarera Vilma, el primo Enrique Gómez Sánchez, su representante Guillermo Gómez y la amiga de Raquel, Elena Sánchez, que murió en julio. El representante de la periodista ha declinado hacer cualquier tipo de declaración al respecto. Ahora la relación entre las que un día fueron suegra y nuera es inexistente. Raquel desapareció después del funeral y no la hemos vuelto a ver. La llamaba y me colgaba. Ella se puso un día en contacto con nosotros por teléfono y habló mi marido con ella porque yo estaba en la cama con 40 de fiebre. Dijo que quería vender todos los objetos personales de Mario para pagar su funeral cuando la factura del entierro la había puesto a nombre de mi hijo. Fueron 4.000 euros. Luis Duque explica en su documento los detalles que llevan a pensar que la muerte de Viandou no se trató de un suicidio sino de un crimen. Con total nitidez se muestra un surco en torno al dorso de su cuello, lo cual para quien subscribe resulta contundente y concluyente la participación de terceras personas, ya que por un lado, tal y como se ha podido comprobar en el presente dictamen, en ningún caso había presión sobre esta zona mediante el lazo pañuelo encontrado alrededor de su cuello en la escena del crimen. Además, la postura en la que se encontró el cadáver del cámara de televisión, recostado horizontalmente sobre la estantería, sería otra de las pruebas contundentes. En esta posición habría recibido el impacto de un objeto indeterminado, aunque pesado, romo y de amplia superficie de contacto y de plano de impacto. Esto le hubiera provocado el hematoma subderral localizado en la práctica de la necroscopia en Italia después de la exhumación, dice el informe. Por motivos desconocidos, Mario recibe un impacto en la cabeza que lo deja aturdido y posiblemente inconsciente, hematoma subderral entre frontal y parietal izquierdo. Su agresor o agresora, de frente a él, surco único por detrás, le coloca un lazo que en alguna de sus partes se divide en 3 marcas laterales y con una parte más ancha que queda por encima del hueso ioides, marcas geométricas cruzadas, lo entrelaza sobre sí mismo para constreñir el cuello de Mario, el que no ofrece resistencia y al que le provoca la muerte, concluye. Desde un principio, la familia se negó a creer que fuese suicidio y apuntaron a la hipótesis de un asesinato. Raquel Sánchez Silva se desenmarcó de esta teoría y empezó a distanciarse de la familia de su marido. El caso se cerró en España. Sin embargo, en Italia siguió abierto. Los Viandou contrataron 2 expertos forenses, que reconstruyeron por ordenador aquel trágico 30 de mayo de 2013. Según las investigaciones, la posición del cuerpo de Mario sería incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida, y las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciese en la posición en que se encontró. En un intento desesperado de Santina Viandou por demostrar que su hijo no se suicidó, sino que fue asesinado, la italiana publicó la imagen de Mario en el momento de su muerte el pasado año. La familia de Mario está dispuesta a ir a los tribunales para aclarar lo sucedido. La hermana del cámara, que ya arremetió en su Twitter contra la presentadora, insiste en que Mario Viandou no tenía motivos para quitarse la vida. Los hermanos del italiano intentan esclarecer lo ocurrido el día de la muerte de Mario Viandou ocurrida en pasado mes de mayo, en Madrid. Según la versión de la policía, Mario Viandou se quitó la vida, aunque no se encontró ninguna nota que explicase los motivos que le llevaron a tomar tal decisión. La hermana del cámara asegura que no hubo, ni suicidio ni juegos eróticos, y aseguran que quieren reabrir la investigación pese a que la policía no baraja más hipótesis que la del suicidio de Mario Viandou. La cuñada de Raquel Sánchez Silva asegura que toda la familia quiere ver el informe forense de Mario Viandou, quien fuera cámara del programa MasterChef. Por su parte, Raquel Sánchez Silva, la viuda de Mario Viandou, habló por primera vez en televisión desde la muerte de su marido.
Pese a que la presentadora se ha mantenido en contacto con sus seguidores en las redes sociales, esta semana decidió dar la cara a los medios de comunicación mediante una conexión en directo con el programa de Ana Rosa. Raquel Sánchez Silva aseguró en Telecinco que se sienta más tranquila y espera retomar la normalidad, mirar a la cámara, para lucir en septiembre una radiante sonrisa. La presentadora de 4, quien contrajo matrimonio con Mario Viandou el verano pasado en Sicilia, forma parte de la campaña publicitaria de Coca-Cola que promociona la festividad de San Bartolo. En definitiva, la familia de Mario no cree que éste muriera por suicidio ni masturbándose como le ocurrió a David Carradine. Autopsia. En este tiempo ha recabado hasta 4 informes periciales que apuntan al homicidio como la única causa posible de la muerte del cámara, casado entonces con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Demasiados son los enigmas que envuelven tanto esta muerte como la actitud de algunos funcionarios españoles a posteriori, de ahí que hasta en 2 ocasiones los fiscales italianos Yeri Ferrara y Claude, de entender por qué el médico español no examinó el estómago de Viandou, si bien escribió que estaba vacío, no revisó los órganos del cuello ni realizó exámenes histológicos de los diferentes órganos, especialmente en los pulmones. Ni siquiera se abrió el cráneo, algo esencial en las muertes por asfixia. Luis Duque nos explica cómo entró en contacto con un caso que ya se han cumplido 4 años de la muerte del operador de cámara italiano Mario Viandou. Y como recordábamos, la familia nunca aceptó la hipótesis del suicidio, que cerró cualquier posibilidad de investigar el cómo y el por qué Mario se habría quitado la vida en tan extrañas circunstancias. La familia no aceptó esa explicación y quiso saber más. Reclamó una segunda, emocionó a la sociedad española. Me llamó la atención una campaña impulsada por una persona en change.org titulada Justicia para Mario Viandou y me interesé por el tema. Cuando me puse en contacto con la familia Viandou, pacté 2 condiciones. La primera, no les cobraría por el informe. Al fin y al cabo los informes periciales de parte, Ayo Camilleri viajasen a España hasta en 2 ocasiones para recabar más testificales. Y fue su presión la que consiguió que ciertas fotografías del hallazgo del cuerpo de Mario, que no obraban en el expediente italiano, fueron por fin adjuntadas al pliego del caso. Forenses italianos calificaron la investigación realizada en España como torpe y negligente, incapaces, además,